Bueno, y vamos justamente al detalle de esto que ya anticipábamos. Un sicario imputado por el asesinato de un empresario ocurrido hace algunos días en el barrio Meix fue liberado ayer tras la presentación de una orden judicial presuntamente falsa. La Fiscalía ya abrió una investigación. Desde Gendarmería dicen que el documento fue recibido por los canales regulares. Richard Jiménez nos cuenta más detalles. Richard, buenos días. Richard. Hola, buenos días. Oigan, ha costado entender esto y comprender cómo llega a ocurrir. Entender porque, en definitiva, de acuerdo a este cruce de información de dos comunicados, de dos instituciones como de la Fiscalía y de Gendarmería, uno llega a una conclusión que en ese sentido uno podría haber un punto en común y señalar que hace 5 días ya este sicario ha quedado libre, un ciudadano venezolano ligado al Tren de Aragua y quien está implicado en la muerte de un empresario que ha sido conocido como el rey del barrio Meix, que murió asesinado a tiros el pasado 19 de junio en la comuna de Ñuñoa. El sicario, que ha quedado libre, junto a otros dos, fueron formalizados el 9 de julio pasado, y el 10 de julio quedó libre, es decir, han pasado 5 días de que ha quedado libre, y uno podría presumir e inferir que en una de esas no está en territorio nacional, que logró escapar. ¿Y por qué decimos aquello? Porque hay controversia, porque hay una supuesta orden falsa que posibilitó que haya quedado libre uno de los 3 imputados que había quedado en prisión preventiva, que se mantenía así con este resguardo por el crimen de José Reyes, de 43 años, empresario asesinado, decíamos, el 19 de junio en Ñuñoa. La Fiscalía, el Ministerio Público, emitió un comunicado en horas de la tarde-noche de ayer en la que señala que se informa que en horas de la tarde tomó conocimiento la liberación de Osmar Alexander Ferrer Ramírez, imputado por el delito de robo con intimidación ocurrido en la comuna de Ñuñoa y formalizado el pasado 10 de julio, junto a otros 2 sujetos por su participación en el homicidio de un empresario de Meix, indica el Ministerio Público en este comunicado, y en el que se agrega: sin embargo, el imputado Ferrer Ramírez fue puesto en libertad el 10 de julio desde el complejo penitenciario Santiago I en virtud de una resolución presuntamente emanada del octavo juzgado de garantía de Santiago, que dejaba sin efecto su prisión preventiva. Ante esta situación, señalan desde la Fiscalía, se emanó una nueva orden de detención en contra del sujeto, que se encuentra en calidad de prófugo. Se abrió una investigación penal para esclarecer la legalidad del documento judicial que llevó a la excarcelación de Ferrer Ramírez, incluyendo la eventual falsificación de instrumento público o alteración dolosa de los sistemas informáticos. Es decir, aquí se habla de un hackeo, de una orden judicial que se pone en duda. Y además se señala al final de este comunicado del Ministerio Público que se coordina con las policías especializadas en la activación de equipos destinados a ubicar al imputado, dada la gravedad del delito por el cual fue formalizado. O sea, finalmente se da por hecho que todo esto es falso, que eventualmente hay un hackeo, que algo no funcionó, que alguna de las instituciones involucradas fue engañada, o algo más que no sabemos hasta esta hora. ¿Qué pasó? Que en las últimas horas de la noche también Gendarmería se refirió, lo hizo a través de un comunicado, pero contradiciendo también lo sostenido por el Ministerio Público. ¿En qué sentido? Comillas, que luego de chequear las redes internas institucionales se descarta cualquier tipo de vulneración a los sistemas informáticos de Gendarmería de Chile. Asimismo, con fecha 10 de julio y tras haber recepcionado por los canales regulares del sistema una orden del juzgado de garantía correspondiente, Gendarmería dio cumplimiento a lo dictaminado en dicha resolución judicial, sostienen, y concluyen señalando que la institución penitenciaria, hablamos de Gendarmería, pondrá a disposición del Ministerio Público toda la información en razón de la investigación que se ha abierto al respecto. Exijo una explicación, uno podría decir. No, absolutamente, porque además la liberación del imputado genera, tal como tú contabas, Richard, este inmediato operativo para lograr su recaptura, que entendemos continúa en curso, pero por ahora se desconoce el paradero de este imputado, lo que enciende además todas las alarmas respecto al eventual riesgo de fuga. Por lo tanto, acá hay 2 situaciones graves
que están en completo desarrollo. Uno es la investigación e intentar entender qué pasó acá, cuál de las instituciones, cuál de los actores fue engañado con este documento que permite la liberación, pero además la recaptura de este imputado por este delito grave que tú ya detallabas. Sí, oye, y lo otro, Richard, trascienden en las últimas horas, en horas de esta madrugada, la supuesta orden judicial. Vamos a postearla ahí en adn.cl. Está el documento físico de esta supuesta orden judicial con todos los membretes del Poder Judicial, octavo juzgado de garantía. Pero algo que llama muchísimo la atención, yo no sé si esto de verdad es algo habitual, ya se habla de un oficio, la materia, la cautelar, el RUT, en fin, por resolución dictada por esta fecha, se ha ordenado oficial a usted a fin de comunicar que se ha dejado en efecto, sin efecto las medidas cautelares respecto al imputado Ferrer Ramírez Omar Alexander, cédula nacional de identidad número 000000-0. Claro. Medidas cautelares que se dejan sin efecto, prisión preventiva y orden a libertad. ¿Se puede liberar a una persona con RUT 000-0? A lo mejor por tratarse de ciudadano extranjero no tiene necesariamente RUT. ¿Pero no tienes un RUT provisorio? ¿No tienes una identidad provisoria? Bueno, eso es lo que no sabemos, claro, pero así como desde el sentido común es una cifra, es un número que llama la atención. Que llama la atención, claro. ¿no? Que parece ser un error o parece no estar correcto, que es parte de lo que habrá que ver y que es parte también de lo que se ha discutido en las últimas horas, porque hay varios que el documento les parece a primera vista, desde el sentido común, un documento que presenta ciertas características que darían cuenta de haber levantado alguna alerta que hubiera impedido que este ciudadano quedara en libertad. Richard, lo seguimos durante la mañana. Sí, y dar cuenta que aparece el nombre de una jueza en ese documento que ustedes aluden. Juez del octavo juzgado de garantía de Santiago. Irene Gladys Rodríguez Chávez. Exactamente. Y por lo que uno sabe, cuando llegan este tipo de documentos al sistema penitenciario de Gendarmería, claro, puede llegar, digámoslo así en fácil, a un correo electrónico, pero Gendarmería, uno supone, y es así, que este documento se chequea también con una base de datos que está de alguna manera en red, en línea. Entonces, esto abre la especulación. Más allá de este documento, de la base de datos que tiene Gendarmería en red con el Poder Judicial, hubo también ahí un hackeo, porque nosotros vemos el documento físico, que es un documento que llega también a través de las redes, pero también hay una base de datos que está en red. Claro, sí, claro. Y es parte de las preguntas que va a haber que intentar empezar a responder durante este martes. Retomamos, gracias. Buenos días. Buen día.